renombradas. A él no le gusta que le digan que es coach, sino más bien que le digan que es ingeniero de sistemas y que tiene una tecnología de la felicidad. Él recorre el mundo. Y ustedes saben, este español, ¿dónde vive? En Dubái, en Dubái. Se va en pocos días, pero también está en Montevideo. Hace 2 años que va y viene. Es un placer, entonces, presentar y darle la bienvenida a Pedro Amador. Pedro, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Es todo un gusto estar aquí contigo en calidad de vida y en mi casa en Uruguay, porque tengo además un chiquilín uruguayo precioso. Es lo mejor, porque Uruguay es el mejor país. Pedro, antes de entrar en la temática, que tendríamos que hacer varios programas, ¿por qué Dubái y Montevideo y no España? Bueno, a ver, España es maravilloso, Montevideo es maravilloso, Dubái es maravilloso. Partiendo de ese hecho, vine a Montevideo por amor, maravilloso, estuve unos años, me encantó, y a Dubái me he ido por trabajo, que de verdad es que me está encantando. Es un país que además tiene una ministra de la felicidad. De ese tema vamos a hablar. Ahora, estos meses o estos poquitos años que has estado en Uruguay, que has estado en Montevideo, ¿has notado algunas características como el quejismo, el quejarnos por prácticamente todo como deporte nacional, Pedro? La cultura criolla, que viene de la latina, tampoco nadie se quita aquí porque yo soy latino, ¿no? Sí. Tiende mucho a aparentar, a quejarse, ay, todo es un problema, todo es... Y en el fondo todo es más sencillo. Creo que hay que mirar más a los brasileños que sonríen con todo, ¿no? Qué diferentes a nosotros. Qué diferentes, ¿no? Y qué cerca que están, ¿no? Estamos. Y de verdad, en eso en Uruguay... El otro día bajaba del avión, estoy haciendo fila y ya 7 uruguayos. No, viste, la viste, no, la viste. Quejándose. Si hay que hacer la fila, esperas, que nadie se va a morir. ¿Y por qué será que nos quejamos tanto, Pedro? Viene mucho de la cultura latina, no nos engañemos. Claro. Medio vivimos y tenemos que aparentar que somos más de lo que somos en el fondo. Y al no tener eso, pues nos quejamos. Yo también creo que en Uruguay encuentro una característica, permíteme que te la lance. A ver. 89%, 90% viene de españoles, italianos, etc. Exactamente. Yo creo que han sido los abuelos o los padres que vivían en Europa, vienen a Latinoamérica, y Latinoamérica no es Europa, claro, y han vivido quejándose, bueno, porque esto no es como Europa, porque esto no es como tal, como esto no... Y eso se ha llevado a que ha ocurrido a que hay hijos que nunca han estado en Europa y se quejan como si esto fuera malo. Pedro, y además vivimos pendiente del qué dirán, ¿no? Del qué dirán. Del qué dirán. No, pero no, controlate, no, pero parate, no, pero... No, y qué falta de energía cuando en el fondo somos más felices y nos critican a veces. Pero además el mundo y nuestra sociedad es una sociedad que vive estresada. Y tu conferencia, ya lo anunciamos, que va a dar el próximo viernes en el Radisson, de 9 a 13, gratuita, se llama Cero Estrés. A ver, ¿cómo llegamos al cero estrés, don Pedro Amador? Tienen en mi página web, pedroamador.com, información de cómo apuntarse. A ver. El cero estrés como tal no existe porque no puedes estar sin estrés total, igual que sin miedo total. Porque hay un estrés positivo. Sí, vamos a... Habrá una psicóloga que también tendrá técnicas, pero eso ya es más técnico. Sí. Vamos a lo práctico. ¿Podemos vivir con menos estrés? Sin duda. Hay que pasar de la preocupación, que es emocional, a la ocupación. A la ocupación, que es racional. Claro. Y ahí empezamos a controlar las cosas. Porque cuando nos incluimos en ese control emocional de emociones, cuando nos dejamos llevar de más, que es bueno, las emociones son buenas, pero cuando nos dejamos llevar de más por las emociones, claro, estamos perdidos. Y hay que pasar a ocuparse. Bien, vale, esto... bien, ¿qué puedes hacer? Márcate un plan de acción, márcate... Y ahí es donde el coaching trabaja muy bien como disciplina, no como técnica de gurús, como disciplina, organizarte las cosas que puedes hacer para estar mejor. Sí, hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Y lo decimos mucho en calidad de vida, trazarnos un objetivo de vida. Y tú me dijiste, yo noto que muchos uruguayos o que muchos ciudadanos del mundo viven en una inercia absoluta, sin hacer nada. Porque encendemos la televisión, ¿no? Sí. O leemos la prensa, o leemos la radio, y hay que hacer esto, comprar esto, vivir esto, pero en el fondo es, ¿y tú qué quieres?
¿Y a ti qué te hace feliz? Claro. Pero no paramos, hasta que a veces hay un accidente, pero no paramos. Y en el fondo es, ¿tú qué quieres en la vida? Absolutamente. No, pero es que yo quiero ser pastor, o quiero ser deportista, o quiero ser ejecutivo agresivo. ¿Bien? Vale, ¿qué haces para conseguirlo? Bien. Pero a veces vivimos en la, no sé si voy a poder, ay, ¿qué van a pensar? Que no sé cuánto. Y al final se pasa la vida. Se pasa la vida. Y no has vivido una porquería de lo que querías. Y no has disfrutado de la vida. Y para terminar, podríamos estar horas. Hay otro aspecto interesantísimo de todo lo que tú desarrollas, que es la tecnología de la felicidad. Efectivamente. Y ahí al público, a nosotros nos va a interesar, obviamente, saber cuáles serían 2, 3, 4 claves. Hoy en día con la tecnología se está intentando mucho a ponernos aquí unos cascos, unos tal, y decirnos lo que hay que hacer para ser felices. Fuera de eso, nosotros tenemos una tecnología que se basa en ayudarte, en apoyarte a ver qué te hace feliz. Es una herramienta, migpsvital.com, que te ayuda a ver cómo estás, qué quieres, que aquí fallamos mucho, y cuando decimos qué quieres, hay un catálogo de miles y miles de opciones, que tú puedes, como un catálogo de viajes, vas a una agencia de viajes y tienes un catálogo, y nadie te dice viaja acá o viaja acá, no. El catálogo dices, quiero esto, pero dediquemos un poquito de nuestro tiempo a pensar qué queremos. Cuando seleccionemos lo que queremos, te marcas cambios. Y ahí ya empiezas a funcionar de forma responsable, a ser tú el responsable en tu vida de marcar, de ver cómo estás, de ver qué quieres, y en eso la tecnología te ayuda porque es como un catálogo de canciones gigante, pero te ayuda, y en marcarte cambios. Y además te manda un recordatorio el día después de que te comprometes a hacer el cambio para preguntarte, ¿cómo fue el cambio? ¿Es difícil lograr eso, Pedro? Digamos, un camino cierto, certero, que nos haga ser felices? Te diría que sí y que no. Mira, te diría que sí es muy fácil porque de verdad, cuando lo haces y lo implementas en tu vida, lo consigues. Te diría que no porque no nos educan. No nos educan desde chiquilines. No nos educan. A controlar las emociones, a tener planes de acción sobre la vida. Nos enseñan matemáticas, historia, lengua, cuántas veces ha ganado Uruguay el Mundial. Todo eso nos lo enseñan. Sí. Pero cuando de verdad se habla de psicología, de estrés, de control emocional, de marcarte objetivos, no tenemos esto incluido. Yo he dado clases en la Universidad de la Católica aquí de la Felicidad y cuando enseñas a los chiquilines a darles un enfoque para convertir la queja en energía para la acción, cambian. Qué bueno que está eso de transformar la queja en energía para la acción. Se puede. Y para terminar, tú estás mucho en Dubái, te vas ahora otra vez, y me decías que en Dubái, que en Emiratos Árabes Unidos, hay yo no lo había escuchado nunca, un Ministerio de la Felicidad. Sí, y también está en Rusia, también está creo que en Venezuela. ¿En Rusia también? Sí, porque están preocupados porque tienen que cuidar a la gente, porque si no la gente se va. Hace mucho calor, no tiene nada que ver Emiratos Árabes con Arabia Saudí, no confundamos, que suele confundirse mucho. Emiratos Árabes y Qatar y Bahrein es otro mundo, es maravilloso. Sí. Y cuidan mucho del expatriado que va a trabajar, cuidan mucho de él y intentan darle servicios y cosas y bueno, y una vez que entras, que es difícil, pero tienen un cuidado de eso. Pedro, podríamos estar mucho más tiempo. Días. Es un gusto, Juan Carlos. Yo te agradezco muchísimo esta primera presencia, porque te vamos a tener a menudo. Yo sé que estás buena parte del año en Dubái, ya te vas, pero cuando vuelvas de Dubái, cuando vuelvas de Madrid, de España, te queremos otra vez acá en Desayunos Informales. Y recuerda, son temas que nos importan mucho. Esto hace al bienestar del ser humano, Pedro. Recuerda que el viernes en el Radisson... El viernes en el Radisson, toda la mañana, lo pueden escuchar, lo vamos a ir a escuchar a Pedro con esta conferencia de Cero Estrés. Pedro, realmente un placer. Un placer. Vamos arriba. Un placer haberte tenido. Nosotros nos vamos a la pausa y continúa, por supuesto, de inmediato, Desayunos Informales. Para ese AU y ese otro AU, pedí Traumalan, el bálsamo. Llegaron